Hola, ¿cómo están? En este video vamos a comenzar con la unidad de compresores, ¿sí? La última unidad teórica que tenemos en esta materia. Lo que vamos a ver en estas clases es, como siempre, primero una introducción al tema, vamos a ver cómo se clasifican los compresores y cuáles son los rangos operativos para cada tipo de compresor. Después vamos a comenzar a ver la compresión de gases en etapas. Vamos a ver en detalles qué significa esto, o sea, comprimir un gas en etapas. Y por último vamos a tratar específicamente los compresores alternativos y los compresores centrífugos, ¿sí? Vamos a describir en el caso de los compresores alternativos el ciclo de compresión y los problemas operativos asociados, y en el caso de los centrífugos una descripción general de cómo operan, son muy similares a las bombas centrífugas, como van a ver, y también los problemas operativos que podemos encontrar en este tipo de compresores. Pero bueno, en primer lugar, ¿qué es un compresor? Eh, como las bombas eran los equipos que tenían por finalidad aportar energía a los gases para hacerlos fluir, los compresores son aquellos equipos que se utilizan para aportar energía a los gases, aumentando al mismo tiempo su presión, ¿sí? Es decir, aportamos energía para que puedan fluir, es decir, para que circulen por un determinado sistema, superando todas las caídas de presión que tenemos en las cañerías por donde va a circular el gas, y a su vez aumentando la presión que tiene ese gas, ¿sí? Por ejemplo, como ven aquí, tenemos un esquema de dos compresores, el compresor de baja presión, el compresor de alta presión. El de baja recibe un gas a 100 psi, lo entrega entre 500 y 700 psi, el compresor de alta recibe ese gas a 500 o 700 psi y le aumenta la presión hasta 1500 o 1200 psi. ¿Para qué se aumenta la presión de ese gas? Bueno, una de las razones es para compensar todas las caídas de presión que tiene el gas al circular por un sistema desde un punto A hasta un punto B. La energía necesaria para hacer este trabajo, es decir, para aportarle energía al gas, la aporta un motor eléctrico o una turbina. Y como ya les mencioné, son similares a las bombas, pero manejan gases. ¿Por qué comprimimos un gas? Como les comenté, para hacer fluir un gas, es decir, para poder superar las caídas de presión debidas a cañerías, recipientes, intercambiadores de calor, válvulas, accesorios, etc. ¿sí? Es decir, para llevar un gas desde un punto a otro. También se puede querer comprimir un gas para separar mezclas de hidrocarburos, ¿sí? Hay algunas situaciones donde los gases a presión pueden ser separados enfriando las mezclas. Es decir, si nosotros tenemos una mezcla, ¿sí?, de gases y lo comprimimos, cuando enfriamos esa mezcla de gases generamos una separación de una cierta porción de esas corrientes, ¿sí? Esto tiene que ver con la temperatura de condensación que presentan los gases, ¿sí? Si tenemos una mezcla de gases, cada uno va a condensar a una temperatura diferente. Para tener temperaturas de condensación razonables, una estrategia que se suele hacer es elevar la presión de esos gases o de esas mezclas de gases, sometiéndolas a distintas etapas de compresión. Y otra de las grandes aplicaciones de la compresión de gases es en los circuitos de refrigeración, es decir, para lograr enfriar una corriente se suelen usar gases, particularmente refrigerantes, se los denomina. Los refrigerantes son gases donde al encontrarse los refrigerantes a alta temperatura, alta presión, perdón, pueden enfriar, ¿sí?, un sistema cuando se lo expande, es decir, cuando se tiene ese gas de nuevo a baja presión, se logra el efecto de enfriamiento del refrigerante, es decir, se tiene un refrigerante a una temperatura mucho menor que el fluido que se quiere enfriar, ¿sí?, por ejemplo el aire, y entonces este circuito, ¿sí?, de refrigeración
incluye un compresor, ¿sí? Porque es necesario contar con el gas o con el refrigerante, ¿sí? A alta presión en una determinada parte del circuito de refrigeración, ¿sí? Entonces, digamos, una de las grandes aplicaciones de los compresores es dentro de los circuitos de refrigeración. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un compresor, un soplante y un ventilador? Cualquiera de esos tres elementos lo que hacen es impulsar gases, ¿sí? Se manejan con gases. La diferencia principal es el incremento de presión que logran, ¿sí? Los compresores generan aumentos de presión mayores a 3 bar, los soplantes aumentos de presión entre 1 y 3 bar y los ventiladores incrementos de presión menores a 1 bar, ¿sí? 1 bar es aproximadamente una atmósfera, ¿sí? Entonces aquí tenemos los rangos de aplicación de los compresores, los soplantes y los ventiladores. Principalmente la diferencia, si bien los tres manejan gases, la diferencia entre ellos es la diferencia de presión que logran en cada una de esas unidades. ¿Cuáles son las principales características de la compresión? Bueno, los gases y los vapores se denominan compresibles, es decir, que cuando se aumenta la presión de los gases y vapores, disminuye su volumen, ¿sí? Los líquidos y los sólidos se los denomina incompresibles, es decir, por más que aumente la presión a la que se somete ese líquido o ese sólido, no disminuye sustancialmente el volumen, ¿sí? Por lo tanto se los denomina incompresibles. En el caso de los gases y vapores, si yo aumento la presión a la que están sometidos, disminuye el volumen. Por lo tanto, la compresión junta las moléculas, ¿sí? Bueno, los gases comprimidos retornan a su forma original cuando se los libera. Es decir, si yo no tengo un volumen que contenga a los gases comprimidos, van a retornar a su forma original, van a retornar a su presión original si se los libera. Es decir, se van a expandir fácilmente. Otra de las características es que la compresión genera calor por la fricción entre las moléculas. Justamente, como yo estoy aumentando la presión, estoy disminuyendo el volumen que ocupa ese gas. Y por lo tanto, las moléculas de ese gas se encuentran mucho más cercanas, ¿sí? A mayor presión, y por lo tanto se generan choques mucho más frecuentes entre las moléculas que liberan calor. ¿Esto qué sucede? Genera también un aumento de la temperatura del gas. Y bueno, como les mencionaba, los líquidos y los sólidos no son compresibles, excepto a presiones muy, muy elevadas que, por supuesto, están fuera del alcance de esta materia. Entonces, las características que distinguen a un compresor son lo que se denomina la relación de compresión. La relación de compresión es el cociente entre la presión de descarga y la presión de entrada del compresor, ¿sí? Y otra de las características es el caudal de gas. Es decir, ¿qué es lo que distingue a un compresor? Cuánto comprimo el gas y con qué caudal comprimo ese gas, ¿sí? A qué presión lo llevo y qué caudal manejo. Otra de las características es la baja densidad y la baja viscosidad que tienen los gases. El hecho de que los gases tengan muy baja densidad y muy baja viscosidad hace que los compresores tengan que operar a mayor frecuencia, los alternativos, ¿sí? O a mayor velocidad de giro, los centrífugos. ¿Comparados con qué? Comparados con las bombas alternativas y las bombas centrífugas, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, las frecuencias operativas de los compresores alternativos o las velocidades de giro de los centrífugos son mucho mayores que las frecuencias y velocidades de giros de las bombas. Justamente esto se debe a que los gases tienen baja densidad, por lo tanto necesito hacer girar el compresor a mayor velocidad o a mayor frecuencia de operación para poder comprimir un volumen razonable de gas, ¿sí? Y también el hecho de que tengan baja densidad y baja viscosidad hace que el ajuste entre las piezas móviles de los compresores tenga que ser mucho mejor que en el caso de las bombas para poder disminuir la fuga o las pérdidas de los gases. Y por supuesto, otra de las características que ya mencioné anteriormente es la compresibilidad de los gases, es decir, que se disminuya el volumen durante el proceso de compresión es una característica exclusiva de los compresores.
Ahora bien, ¿cómo clasificamos los compresores? De acuerdo al principio de funcionamiento, se los puede clasificar, como vamos a ver, en alternativos y en centrífugos. Respecto al número de etapas, se los puede clasificar en compresores de una única etapa de compresión o de múltiples etapas. Y también según la presencia o no de aceite lubricante. ¿Sí? Los compresores se pueden clasificar con lubricación o sin lubricación si el gas se mezcla o no con un aceite lubricante. Lo primero que vamos a ver es la clasificación de acuerdo al principio de funcionamiento. Básicamente tenemos compresores de desplazamiento positivo o aerodinámicos. Esto es similar a lo que vimos en bombas. Los de desplazamiento positivo pueden ser alternativos, ¿sí? Que tienen un pistón dentro de un cilindro, o rotativos. Los rotativos pueden tener dos rotores, como los de tornillo o los de engranaje, o un solo rotor, como los de paletas y los de flujo rotativo. O vanos deslizante también se los denomina. Los aerodinámicos, por su parte, pueden ser de flujo radial, o sea, los centrífugos, o de flujo axial. ¿Cuándo usamos cada uno? Bueno, dentro de los parámetros que manejamos en un compresor, que son la presión de descarga y el caudal que puede procesar un compresor, los compresores alternativos son los preferidos cuando tenemos que lograr altas presiones, ¿sí?, del gas, pero el caudal que pueden manejar los alternativos es relativamente bajo. En una zona intermedia tenemos los compresores centrífugos, donde la presión que manejan es intermedia y manejan mayor caudal que los alternativos, mientras que los de flujo axial son preferidos cuando tenemos que manejar altos caudales, pero el aumento de presión que logran los compresores de flujo axial es el menor de todos, ¿sí? El aumento de presión es menor que en los centrífugos y, por supuesto, menor que en los alternativos. Esto que ven aquí en esta tabla son algunos parámetros, algunas variables típicas de compresores de desplazamiento positivo y de compresores dinámicos, ¿sí? Dentro de los compresores de desplazamiento positivo tenemos los alternativos, vano deslizante, anillo de líquido, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos ahora, y aquí lo que tenemos son las velocidades o RPM, características de estos tipos de compresores, la capacidad, es decir, el volumen por unidad de tiempo, o en este caso en particular metros cúbicos por hora que pueden manejar este tipo de compresores, y la diferencia de presión nominal, es decir, el aumento de presión que pueden lograr si lo que tenemos es una única etapa de compresión o en múltiples etapas de compresión. ¿Sí? Como verán, los alternativos en múltiples etapas de compresión pueden lograr aumentos de presión muchísimo más grandes que los dinámicos o los axiales, ¿sí? Lo que aquí se denomina en el punto 8 compresor, o sea, dentro de los dinámicos, compresor son los compresores centrífugos, ¿sí? Esta es la velocidad típica, la capacidad típica de los compresores centrífugos y el aumento de presión, ya sea en una única etapa de compresión o en múltiples etapas de compresión. Es decir, en múltiples etapas de compresión se puede generar hasta un aumento de 100 veces la presión original, mientras que en un alternativo logramos hasta 5000 veces la presión original. Y en un compresor axial, es decir, en un soplante axial, el aumento de presión se puede llevar hasta 10 veces, ¿sí? Claramente el aumento de presión es mayor en los alternativos, luego en los centrífugos y por último en los axiales. Y en cuanto al caudal que manejan, los alternativos tienen una capacidad de hasta 85.000 metros cúbicos por hora, mientras que los centrífugos hasta 136.000 metros cúbicos por hora, o sea, mayor que los alternativos, y los axiales hasta 170.000 metros cúbicos por hora, ¿sí? Mucho mayor que los centrífugos o los alternativos. Entonces, volviendo a la figura anterior, ¿sí? Lo que vemos aquí, alternativos, centrífugos y axiales, en esta tabla serían el número 1, el número 8 y el número 10. Entonces, vamos a ver ahora una descripción un poco más específica de los compresores de desplazamiento positivo. Así como dijimos, los de desplazamiento positivo pueden ser alternativos, donde el volumen se reduce por un movimiento alternativo de un pistón dentro de un cilindro, ¿sí? Es esto que tenemos aquí. Un pistón se mueve dentro de un cilindro. El cilindro tiene una válvula de admisión y una válvula de descarga que permite la entrada del gas a baja presión y la salida del gas a alta presión.
y en ese movimiento del pistón se logra el aumento de presión del gas. En los rotativos, el volumen se reduce por la rotación de dos o más partes móviles, ¿sí? Tenemos los de espiral, donde tenemos dos espirales que giran concéntricos. En este movimiento concéntrico, lo que se hace es, se genera la compresión, ¿sí?, del gas, porque se va achicando el volumen. Lo mismo ocurre en los de vano deslizantes, ¿sí? Aquí se toma el aire fresco y por el movimiento del vano se realiza la compresión del gas, y lo mismo en los compresores de tornillo, ¿sí?, donde el gas ingresa a baja presión y va aumentando su presión en la medida que se desplaza por el compresor. Esto es, por supuesto, muy similar a lo que ya vimos en las bombas de desplazamiento positivo. Como les comentaba, el compresor de espiral o scroll tiene dos espirales intercambiados, ¿sí? Uno está fijo y el otro está móvil, y el móvil en ese movimiento genera la compresión del gas. Son pocos comunes, y aquí tienen imágenes de cómo lucen, ¿sí?, los compresores tipo scroll, y su principal aplicación es en procesos que necesitan estar exentos de aceite, ¿sí? Si nosotros necesitamos sí o sí que el gas que pasa por el compresor no tenga contacto con el aceite, el compresor de scroll es muy adecuado. Los de tornillo básicamente lo que tienen son dos tornillos helicoidales, ¿sí?, que giran en contracorriente, y las cavidades que generan, ¿sí?, los tornillos entre sí se van llenando de gas, y en la medida que ese gas se desplaza desde la aspiración hasta la descarga del compresor, va aumentando la presión del mismo. Se lo fabrica de dos tipos, ¿sí?, tanto de tornillo lubricado como, es decir, con aceite o sin lubricación, dependiendo la especificación que se quiera lograr. Los de vano deslizante básicamente tienen un cilindro ranurado que gira dentro de una carcasa, y en las cavidades, ¿sí?, en estas ranuras se alojan paletas desplazables que generan celdas donde se aloja el gas. Principalmente estos compresores de vano deslizantes, y esta es la succión y esta es la descarga, se utilizan para presiones y caudales relativamente bajos, ¿sí?, hasta 3,5 bar. En cuanto a los compresores de lóbulos, tienen dos rotores, ¿sí?, que giran de forma sincronizada y en sentido contrario. Entonces van generando estas cavidades, ¿sí?, de nuevo, con el movimiento rotatorio se genera el aumento de presión del gas. Las capacidades son variables, ¿sí?, pueden manejar desde 2 hasta 20.000 pie cúbicos por minuto. Básicamente las capacidades dependen no solo del volumen que tengan estas cavidades, sino de la velocidad de giro que tengan los lóbulos, pero en general trabajan a baja presión, de nuevo entre 1 y 2 bar. Dentro de los dinámicos tenemos los centrífugos, que como ya dijimos son muy similares a las bombas centrífugas, ¿sí? La velocidad, o sea, se basan en incrementar la velocidad del gas, y luego ese incremento de velocidad se transforma en energía de presión, ¿sí? Por lo tanto, los compresores centrífugos generan un aumento de la presión porque primero aumentan la energía cinética del gas. Lo que vemos aquí es un impulsor de un compresor centrífugo. Pero también tenemos compresores centrífugos de múltiples impulsores, ¿sí? Este compresor que vemos aquí tiene una gran carcasa donde se alojan varios impulsores, ¿sí? A diferencia de las bombas centrífugas, donde en general, donde solamente tenemos un impulsor por cada bomba, en los centrífugos, los compresores centrífugos, es muy común encontrar múltiples impulsores dentro de una misma carcasa. Los axiales tienen el mismo principio de funcionamiento que los compresores centrífugos, es decir, se aumenta la velocidad del gas, por lo tanto ese incremento en la energía cinética luego se transforma en energía de presión, pero a diferencia de los centrífugos, la dirección es siempre axial, ¿sí? La entrada y la salida del gas en un compresor axial no cambian de dirección. Lo que vemos aquí es un rotor de un compresor axial, y aquí vemos un compresor axial de múltiples impulsores. Como verán, el gas ingresa por un extremo y sale por el otro, pero siempre mantiene la dirección axial, no como en los centrífugos, donde el compresor ingresa en el impulsor, ¿sí? Como en las bombas centrífugas, el gas ingresa en el impulsor por el centro y sale
a 90 grados. ¿Cuándo usamos los compresores axiales? Bueno, cuando, como dije anteriormente, se requieren altos caudales. Sin embargo, requieren el doble de impulsores que los centrífugos para realizar la misma operación, ¿sí? O sea, si quisiéramos aumentar el mismo nivel de presión utilizando un compresor axial, necesitaríamos el doble de impulsores que si utilizáramos un compresor centrífugo. Sin embargo, son entre un 8 y un 10% más eficientes. Algunas recomendaciones son utilizar como máximo 16 impulsores, ¿sí? Es decir, tampoco se puede colocar un número infinito, ¿sí?, de impulsores. Estos son 1, 2, 3, 4 impulsores, por ejemplo. Este tiene muchos más, pero como máximo se recomienda un número de 16 impulsores debido a que, como dije anteriormente, cuando se aumenta la presión del gas, aumenta la temperatura, ¿sí? Por lo tanto, estamos sometiendo los materiales a temperaturas muy altas, lo cual genera desgaste y genera esfuerzos también en el material. ¿Dónde se aplican principalmente los compresores axiales? En las turbinas de gas, ¿sí? Cuando usamos soplantes y ventiladores, ¿sí? Los soplantes y ventiladores, como dijimos, son equipos muy simples que, si bien se clasifican como turbomáquinas, el aumento de presión que logran es mucho menor que el de los compresores. En su mayoría tienen una sola etapa y se los diseña para una función específica, ¿sí? No existen soplantes y ventiladores genéricos, sino más bien para alguna aplicación en particular, como puede ser en algunas unidades de refrigeración, en los sistemas de ventilación de las plantas, ¿sí? O los sistemas donde el aumento de presión tiene que ser muy bajito, ¿sí? Esto es un esquema típico de un soplante. Y los ventiladores en particular se utilizan cuando se quiere dirigir una corriente de aire directamente a un equipo, ¿sí? O sea, cuando el objetivo no es aumentar la presión, claramente los ventiladores no aumentan la presión del aire, sino que lo dirigen en una dirección en particular, como por ejemplo en las torres de enfriamiento, los aeroenfriadores, los hornos, los sistemas de ventilación también, son los que utilizan ventiladores. Nosotros no vamos a ver más características de los soplantes y ventiladores que los que les estoy mencionando ahora, pero sí vamos a profundizar en compresores alternativos y en compresores centrífugos. ¿Quién proporciona la fuerza motriz para los ventiladores, para los compresores? Bueno, motores, ¿sí?, que pueden ser eléctricos o a explosión, o turbinas de gas o de vapor, ¿sí? Estos elementos son los que generan el movimiento de los impulsores de los compresores, ¿sí? O de los elementos móviles en los compresores alternativos. La unidad de la fuerza motriz, es decir, de si vamos a usar motores o turbinas, depende de muchos factores, ¿sí? Como por ejemplo el tamaño y localización del compresor, el tipo del proceso, la existencia de combustible, la provisión de repuestos, etc. Los motores eléctricos van a ser los elegidos cuando necesitemos consumos de potencia bajo. Esto puede ser o bien porque el caudal que se maneja es muy pequeño o bien porque el aumento de presión que se requiere no es tan grande. Las velocidades son fijas, ¿sí?, de los motores eléctricos, y se los suele utilizar en las zonas justamente donde la energía eléctrica es barata. Tienen muy bajo costo de mantenimiento, no necesitan equipamiento auxiliar, ¿sí?, pocos elementos móviles, los tableros son muy sencillos, pero la principal desventaja es que justamente proporcionan bajas potencias. Si requerimos potencias un poco más elevadas, que podemos clasificar como medianas, vamos a preferir utilizar motores a explosión. Sin embargo, el costo de mantenimiento es relativamente alto, ¿sí? Siempre necesitan algún equipamiento adicional, tienen una alta relación de peso-potencia, y por lo tanto las instalaciones donde se los coloca tienen que estar adecuadas, ¿sí?, para estos motores, tienen muchos elementos móviles y bueno, otra de las desventajas es la contaminación del ambiente y por supuesto necesitamos la provisión de combustible. En cuanto a las turbinas, vamos a elegir turbinas a gas o turbinas a vapor donde los requerimientos de potencia son mayores, ¿sí?, son medianos a grandes. Las turbinas a gas se van a utilizar donde el gas sea barato, por supuesto. Tienen una muy buena relación de peso-potencia, es decir, son livianas para la cantidad de potencia que proveen. Tienen un bajo costo de mantenimiento y, bueno,
si bien necesitan cuidados auxiliares, ¿sí? Cuidados especiales, ¿sí? Porque tienen bastante equipamiento auxiliar, resultan justamente de especial aplicación en los lugares donde el gas es barato. Las turbinas a vapor, bueno, son equipos mucho más grandes, ¿sí? Que involucran un equipamiento auxiliar mayor, por supuesto necesitan algo que genere vapor, ¿sí? O sea, calderas, y servicios auxiliares y mecánicos especializados. No tienen mucha flexibilidad operativa, sus costos, por supuesto, de mantenimiento y de operación son mucho más elevados que las turbinas de gas, pero son económicas desde el punto de vista del consumo del combustible porque mejoran mucho el balance térmico de la planta. ¿Sí? Muchas veces en las plantas se tiene una fuente de generación de vapor y ahí se va a preferir utilizar las turbinas a vapor. Bien, dentro de los parámetros que caracterizan un compresor, tenemos lo que denominamos la relación de compresión, que como ya les dije anteriormente, es la relación, o sea, el cociente que existe entre la presión de descarga del compresor y la presión de succión, ¿sí? La presión de salida dividido la presión de entrada es lo que vamos a llamar la relación de compresión. Y ojo con esto, ¿sí? Las presiones siempre se colocan en absoluto, ¿sí? Yo no puedo calcular una relación de compresión con presiones manométricas. Siempre la relación de compresión se calcula con ambas presiones medidas en términos absolutos, ¿sí? Frecuentemente la presión de descarga es muy alta, ¿sí? Es muy común que yo necesite comprimir, por ejemplo, 100 veces la presión de entrada. Pero ¿qué sucede? Como yo ya les comenté anteriormente, cuando un gas se comprime, ¿sí? Cuando yo disminuyo el volumen, aumento la presión de un gas, aumenta drásticamente la temperatura de ese gas, ¿sí? Entonces, ese fenómeno de aumento de temperatura lo que hace es que para desarrollar altas presiones, o sea, para obtener altas presiones, se recurra a etapas múltiples de compresión. Es decir, si yo quiero llevar un gas de una presión atmosférica a 100 atmósferas, en vez de llevarlo en una única etapa de compresión, lo hago en múltiples etapas, ¿sí? Primero comprimo un poco, luego comprimo otro poco el gas y luego comprimo otro poco el gas. ¿Para qué hago la compresión en etapas múltiples? Para poder colocar enfriadores entre las etapas de compresión. O sea, cuando yo comprimo el gas inicialmente, ¿sí? Desde una presión de entrada hasta la presión de salida de esta primera etapa, la temperatura de ese gas va a aumentar indefectiblemente. Entonces, si yo hago la compresión en etapas, una vez que el gas sale de la primera etapa de compresión, lo puedo hacer pasar por un intercambiador de calor, ¿sí? Por un enfriador del gas, para bajar esa temperatura del gas. O sea, sigo manteniendo la presión, ¿sí? La presión de entrada a la siguiente etapa es la misma que la presión de descarga de la etapa inicial, es decir, es una presión aumentada respecto a la presión inicial, pero la temperatura es más baja que la temperatura de salida de la etapa anterior. O sea, enfrío el gas entre una etapa y otra etapa de compresión. De esta forma, luego puedo mantener controlada la temperatura del gas. Con la introducción entonces de la compresión en etapa, surgen dos definiciones de la relación de compresión. Por un lado tenemos lo que llamamos la relación de compresión global, ¿sí? La relación de compresión global es la presión final dividido la presión de entrada del compresor, es decir, supongamos que tenemos tres etapas de compresión, como tienen aquí en este esquema, el gas ingresa a la presión 1 de entrada, sale a la presión 1 de salida de la etapa 1, con esa presión ingresa a la etapa 2, sale a una presión 2, ingresa a la etapa 3 y sale de la etapa 3 a una presión de salida que es igual a la presión final de todo mi sistema de compresión. ¿Cuál es la relación de compresión global de este sistema? Es decir, cuánto se comprime totalmente el gas es esta presión, es decir, la presión de descarga dividido la presión de entrada, ¿sí? La presión 3F dividido la presión 1 de entrada es la relación de compresión global. Esto por un ejemplo, por supuesto, de 3 etapas. Yo puedo tener muchas más, puedo tener solo 2 etapas de compresión o puedo tener muchas más etapas que 3, ¿sí? 5, 10, etcétera, etapas de compresión. Siempre la compresión
global, o sea, la relación de compresión global va a ser la presión final dividido la presión de entrada a todo mi sistema. Pero también voy a tener lo que se llama relaciones de compresión por etapas. ¿Cuáles son las relaciones de compresión por etapas? Son los cocientes entre la presión de salida y la presión de entrada de cada una de las etapas. Entonces, en este ejemplo que les estoy mostrando, donde tenemos 3 etapas de compresión, yo voy a tener 3 relaciones de compresión por etapa. La relación de compresión de la etapa 1 va a ser la presión 1 de salida dividido la presión 1 de entrada. La relación de compresión de la etapa 2 va a ser la presión 2 de salida dividido la presión 2 de entrada, es decir, esta presión dividido esta presión, mientras que la relación de compresión de la etapa 3 va a ser la presión de salida de la etapa 3 dividido la presión de entrada de la etapa 3, es decir, esta presión dividido esta de aquí. Aquí entra en juego una definición muy importante que se recomienda, ¿sí? En líneas generales, para cuando uno diseña o construye un compresor, se recomienda que la relación de compresión por etapa sea menor que 3 o 4. Es decir, la división, ¿sí? El cociente entre la presión de salida y la presión de entrada de cada una de las etapas de compresión no puede ser mayor que 3 o 4 para evitar incrementos excesivos de temperatura. Es decir, si yo aumento 10 veces la presión en una etapa, el aumento de temperatura va a ser muy grande. Entonces, para mantener la temperatura controlada, se recomienda que la relación de compresión por etapa sea menor que 3 o 4, ¿sí? Y se suele utilizar, si yo tengo que hacer compresiones en etapas múltiples, o sea, con múltiples etapas, la misma relación de compresión en etapas, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo. Supónganse que queremos comprimir aire desde 1 bar a 27 bar. ¿Cuántas etapas y qué relación de compresión serán adecuadas? Si yo quiero comprimir aire desde 1 bar a 27 bar y utilizo una única etapa, ¿sí? ¿Cuál va a ser la relación de compresión? Va a ser 27, que es la presión final, ¿sí? La presión de descarga a la que quiero llegar, dividido 1, que es la presión de succión, o sea, la presión de entrada. 27 dividido 1 me da una relación de compresión de 27. 27 veces aumentar la presión del gas me va a generar un aumento terrible de la temperatura. Por lo tanto, como la relación de compresión es mucho mayor que 3, 3 o 4, así como les mencionaba, no puedo hacer la compresión en una única etapa, sino que tengo que utilizar múltiples etapas de compresión. Entonces voy a asumir, ¿sí? En este caso lo que tengo que asumir es una relación de compresión por etapas, ¿sí? Voy a asumir que como máximo puedo tener 3 veces, es decir, como máximo puedo comprimir 3 veces el gas. ¿Esto qué quiere decir? Que en la primera etapa de compresión yo voy a comprimir como máximo 3 veces el gas. Entonces, si la relación de compresión es 3, ¿sí? El gas ingresa a 1 bar y lo comprimo 3 veces, ¿cuál va a ser mi presión de salida? Y bueno, va a ser 3 por 1, es decir, 3 bar, ¿sí? 3 es mi relación de compresión, entonces la presión de descarga, ¿sí? Va a ser la relación de compresión, que es 3, por la presión de succión. Es decir, la presión de succión la paso multiplicando, ¿sí? Para el lado derecho de la ecuación y eso me va a dar la presión de descarga. ¿Sí? 3 bar va a ser 1 bar por 3, es decir, la presión de succión por la relación de compresión. Es decir, aumenté 2 veces, aumenté en 2 bar, la presión de entrada que era 1, ¿sí? 1 bar. ¿Qué sucede en la etapa 2? Bueno, la etapa 2 de compresión va a recibir un gas que se encuentra a 3 bar, ¿sí? Porque por supuesto este gas pasó por la etapa 1 de compresión, por lo tanto aumenté ya la presión de 1 a 3. Cuando el gas a 3 bar ingresa a la etapa 2, la etapa 2 le va a proporcionar un aumento de presión de 3 veces la presión de entrada, porque la relación de compresión es 3. O sea, si yo tengo un gas que ingresa a 3 bar y la relación de compresión de la etapa 2 es 3, es decir, voy a aumentar 3 veces la presión de entrada, estos 3 bar multiplicado por 3, es decir, por 3 veces, me van a dar una presión de salida del gas de 9 bar. Es decir, en la segunda etapa de compresión, la relación de compresión es 3, ¿sí? Porque es igual que la relación de compresión
en la etapa anterior, lo que me permite ir desde 3 bar hasta 9 bar. Es decir, aquí el delta de presión entre la entrada y la salida, es decir, si yo hago la presión de salida menos la presión de entrada, me da un delta de 6 bar, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando este gas, que lo tengo a 9 bar, ingresa a la última etapa de compresión? La última etapa de compresión también tiene una relación de compresión de 3, es decir, me va a aumentar 3 veces la presión del gas. Si el gas ingresa a 9 bar y aumenta 3 veces su presión, significa que va a salir a una presión de 27 bar, ¿sí? 9 por 3, 27 bar. El delta de presión, es decir, la diferencia de presión entre la salida y la entrada, o sea, los 27 bar menos los 9 bar, me da un incremento de presión de 18 bar. Es decir, mientras la relación de compresión se mantiene constante, porque yo en todas las etapas aumenté 3 veces la presión respecto de la presión de entrada del gas, la diferencia de presión es cada vez mayor, ¿sí? Cada vez aumento más la presión, el incremento, es decir, el delta, la diferencia, la resta entre la presión de salida y la presión de entrada es 2 bar para la primera etapa, 6 bar para la segunda y 18 bar para la tercera. Es decir, cuando yo mantengo una relación de compresión constante, lo que estoy haciendo es obteniendo la relación de compresión global, ¿sí? El aumento total de presión, como el producto entre las relaciones de compresión por las etapas. Es decir, la presión para ir desde 1 hasta 3, lo que hago es, tengo que multiplicar la relación de compresión de la etapa 1 por la relación de compresión de la etapa 2 por la relación de compresión de la etapa 3. Es decir, se produce un aumento geométrico de la presión en los compresores. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir? Volviendo al esquema anterior, que el aumento de presión total no es, ¿sí? Los 27 bar no son la suma de 3 más 3 más 3, ¿sí? Porque 3 más 3 más 3, es decir, las relaciones de compresión por etapa, me daría 9, mientras que la relación de compresión global en realidad es el producto entre las relaciones de compresión por etapa. Es 3 por 3 por 3, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una única etapa de compresión, la relación de compresión por etapa es igual a la relación de compresión global, ¿sí? Si yo me olvido de estas dos etapas, es decir, tengo solo una etapa de compresión en mi sistema, la relación de compresión global es igual a la relación de compresión por etapa. Si tengo dos etapas de compresión, fíjense que la relación de compresión por etapa es la raíz cuadrada de la relación de compresión global. Si yo tengo 3 etapas de compresión, la relación de compresión por etapa es la raíz cúbica de la relación de compresión global. Si tengo 4 etapas, es la raíz cuarta y así sucesivamente, ¿sí? Siempre la relación de compresión por etapa va a ser la raíz cuadrada, cúbica, cuarta, quinta de la relación de compresión global según el número de etapas que tenga. En nuestro ejemplo anterior, como les acabo de decir, la relación de compresión global es entonces el producto de las relaciones de compresión por etapa. 3 por 3 por 3, ¿sí? Donde 3 es la relación de compresión de la etapa 1, la relación de compresión de la etapa 2 y la relación de compresión de la etapa 3. Por lo tanto, la relación de compresión por etapa es la raíz cúbica, porque tengo 3 etapas, de la relación de compresión global. La relación de compresión global es 27, la raíz cúbica de 27 es 3. Ahora bien, ¿cómo hacemos para estimar el aumento de temperatura que tenemos en cada etapa? Como les dije, cuando un gas se comprime, aumenta la temperatura. Existe una relación, ¿sí? Que es esta fórmula que les presentamos aquí, que nos dice que la relación del aumento de temperatura de cada etapa es igual a la relación de compresión elevada a la n-1 sobre n. La relación de temperaturas es la temperatura de salida de la etapa dividido la temperatura de entrada de la etapa, ¿sí? La temperatura 1S dividido la temperatura 1 de entrada, donde las temperaturas siempre están expresadas en unidades absolutas, es decir, van a estar expresadas en Kelvin, ¿sí? Si estamos usando el sistema internacional, o en Rankine si estamos usando el sistema inglés.
Entonces, esta expresión que tenemos acá nos dice cuánto aumenta la temperatura del gas en función de cuánto se comprime ese gas y en función de este parámetro N. ¿Qué es este parámetro N? Bueno, es algo que depende del desempeño real del compresor y es un dato que se mide experimentalmente y lo suministra el fabricante. Es decir, nosotros para saber cuál es la temperatura de salida del compresor, tenemos que conocer este parámetro N que nos lo reporta el fabricante, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué sucede en función de este parámetro N? Cuanto más grande es el N, mayor es el aumento de temperatura del gas. Supongamos que tenemos tres compresores distintos. Uno tiene un N de 1,1, otro un N de 1,5 y otro un N de 2. Estos datos nos los da el fabricante para cada uno de estos compresores. Observen que la relación de aumento de temperatura, es decir, la temperatura de salida dividido la temperatura de entrada, depende de la relación de compresión y de ese parámetro. Cuanto mayor es la relación de compresión, más alta es la relación de temperatura, es decir, más alta es la temperatura. Es decir, si yo estoy, supónganse, usando el compresor verde, es decir, el compresor que tiene un N de 1,5. ¿Qué pasa con la temperatura? Aumenta a medida que aumenta la relación de compresión. O sea, si yo tengo una relación de compresión de 2, la relación de aumento de temperatura es 1,25. Mientras que si la relación de compresión es de 3, la relación de aumento de temperatura es 1,5. Es decir, aumento 1,5 veces la temperatura respecto a la temperatura de entrada, mientras que cuando la relación de compresión es 2, aumento 1,25 veces. Por supuesto, es menor el aumento de temperatura cuanto menor es la relación de compresión. Ahora, si la relación de compresión es constante, ¿sí? Estoy siempre trabajando con una relación de compresión de 2, cuanto mayor es el valor de N, ¿sí? O sea, yo voy del compresor de con N igual a 1,1 a 1,5 o N igual a 2, el aumento de temperatura es mayor. ¿Sí? A mayor N, mayor es el aumento de temperatura. Si el N es 1,1, voy a aumentar 1,15 veces la temperatura, mientras que si el N es 2, voy a aumentar 1,4 veces la temperatura, ¿sí? Que es esto, el valor de RT, que es la relación de temperaturas, es decir, la temperatura de salida dividido la temperatura de entrada. Volvamos a nuestro ejemplo. Calculemos la temperatura de descarga, ¿sí? De nuestro gas. ¿Sí? Nosotros dijimos que estábamos comprimiendo aire desde 1 a 27 bar. Sabemos que el gas ingresa a 25 grados centígrados, ¿sí? Es decir, ingresa a 298 kelvins. Recuerden que RT tiene que estar expresado en temperaturas absolutas, entonces yo no puedo calcular las relaciones en grados centígrados, sino que lo tengo que pasar a grados Kelvin. Calculemos las temperaturas de salida de cada una de las etapas, o sea, la temperatura 1 de salida, la temperatura 2 de salida y la temperatura 3 de salida, sabiendo que el N es 1,5 y considerando que no tenemos enfriamiento. Es decir, el gas, así como sale de la etapa 1, ingresa a la etapa 2. Así como sale de la etapa 2, ingresa a la etapa 3 y así como sale de la etapa 3, sale de todo nuestro sistema. Entonces, ¿cuál será la temperatura de salida del gas? Para eso contamos con esta expresión. Entonces, en la primera etapa de compresión, la temperatura 1 de salida, es decir, esta temperatura, la voy a despejar de esta expresión, ¿sí? De esta fórmula, donde voy a reemplazar la temperatura de entrada por 298, que es la temperatura que tengo aquí, ¿sí? La temperatura del aire de entrada a mi sistema va a ser igual a la relación de compresión, que es 3, elevado a la 1,5 menos 1 dividido 1,5. Todo esto, ¿sí? Haciendo esta cuenta, me da que la temperatura 1 de salida es 430 kelvins, ¿sí? Es decir, aumentó la temperatura desde 298 kelvins, que son 25 grados centígrados, hasta 430 kelvins, que son 157 grados centígrados, ¿sí? Fíjense cuánto aumenta el gas en una única etapa de compresión. Ahora, ¿qué pasa si yo este mismo gas a 157 grados centígrados lo alimento a la etapa 2? Y bueno, por supuesto,
La etapa 2 también me va a aumentar la temperatura del gas, ¿sí? La temperatura de salida de la etapa 2 va a ser los 430 kelvins con los que sale el gas de la etapa 1 por 3 elevado a la 1,5 menos 1 dividido 1,5. Esto me da 620 kelvins, que son 347 grados centígrados. Es decir, si yo no enfrío entre estas etapas, aquí tengo una temperatura de 347 grados centígrados, ¿sí? Si yo este gas a 347 grados centígrados lo alimento en la etapa 3, donde aumenta 3 veces su presión, lo que obtengo, ¿sí?, a la salida de la etapa 3, de nuevo utilizando la misma fórmula, pero donde ahora la temperatura de entrada es 620 kelvins, obtengo en la temperatura 3, ¿sí?, la de salida, 894 kelvins, es decir, 621 grados centígrados. Fíjense cómo aumenta sustancialmente la temperatura del gas en la medida que yo voy comprimiendo, ¿sí?, el aire. Ahora, si colocamos intercambiadores de calor entre una etapa y la otra que me permitan enfriar el gas, es decir, si bien el gas en la primera etapa sale a 157 grados centígrados, si yo este gas que sale a la presión 1, es decir, una presión de 3 bar y 157 grados centígrados, lo hago pasar por un enfriador y logro tener el gas de nuevo a 25 grados centígrados, fíjense que a la salida de la etapa 2 me va a salir también a 157 grados centígrados, es decir, la temperatura 2 de salida va a ser igual a la temperatura 1 de salida, va a ser igual a 157 grados centígrados. ¿Por qué? ¿De dónde obtengo esto? De aplicar esta fórmula que me permite calcular la temperatura de salida de una etapa de compresión al hacer la temperatura de entrada, que sería en nuestro caso los 298 kelvins, por la relación de compresión a la 1,5 menos 1 dividido 1,5. Esto me vuelve a dar 430 kelvins. A la salida de la etapa 2, entonces, tengo un gas que se encuentra a 9 bar de presión, ¿sí?, porque ingresó a 3 bar, lo comprimí 3 veces, me sale a 9 bar de presión, pero me sale nuevamente a 157 grados centígrados. Si yo este gas, que se encuentra a 9 bar de presión y 157 grados, lo hago pasar por un enfriador que me permite enfriarlo de nuevo hasta 25 grados centígrados, en la última etapa de compresión voy a tener un gas a la salida a 27 bar, porque pasé de 9 bar por una etapa que me comprime 3 veces el gas, es decir, 9 por 3, 27 bar, pero de nuevo voy a tener un gas a una temperatura de 157 grados, es decir, la temperatura, por supuesto, aumenta porque yo en la salida de mi compresor voy a tener un gas a 157 grados, mientras que en la entrada era de 25 grados la temperatura de alimentación, pero esta temperatura de salida del gas va a ser mucho menor que si yo no enfriara entre las etapas. Es decir, por supuesto, esta es la operación preferida. Cuando yo comprimo en etapas múltiples, siempre voy a intentar colocar enfriadores de gas entre esas etapas para poder mantener controlada la temperatura de descarga del gas. ¿Sí? Y otro de los conceptos que aparecen cuando tenemos etapas múltiples es que podemos tener, al igual que en bombas, ¿sí?, las etapas de compresión pueden estar en serie, es decir, comprimo un poco el gas, después lo vuelvo a comprimir y lo vuelvo a comprimir, es decir, se aumenta la presión en la medida que voy transitando las etapas en serie, es decir, estas etapas en serie van aumentando la presión, donde la presión global es el producto de las relaciones de compresión de cada etapa, pero el caudal que circula por cada una de las etapas es igual y es igual al caudal total, ¿sí? El mismo caudal pasa por todas las etapas de compresión porque se encuentran en serie. Pero también puedo tener arreglos en paralelo. Cuando tengo etapas en paralelo, cuando tengo que, por ejemplo, procesar mucho caudal, entonces no me entra todo el caudal en una única etapa de compresión, entonces agrego etapas en paralelo. Todas las etapas me generan el mismo aumento de presión, es decir, la relación de compresión global es igual a la relación de compresión de la etapa 1, que es igual a la relación de compresión de la etapa 2,
que es igual a la relación de compresión de la etapa 3, es decir, el aumento de presión global es igual al aumento de presión que se genera en cada una de las etapas, mientras que el caudal total es la suma del caudal de la etapa 1 más el caudal de la etapa 2 más el caudal de la etapa 3. Es decir, los caudales se suman, los aumentos de presión son iguales. Aquí las presiones se multiplican, ¿sí? Se incrementa la presión y el caudal es igual en cada etapa. Esto es un esquema de cómo tenemos múltiples etapas en serie o en paralelo, ¿sí? Supongamos que tenemos un compresor alternativo que tiene 2 cilindros, ¿sí? Estos son 2 cilindros de un compresor alternativo. En esta primera configuración tenemos las 2 etapas de este compresor conectadas en paralelo, ¿sí? Tenemos aire fresco que ingresa a la etapa 1, aire fresco que ingresa a la etapa 2, se comprime y sale. El gas ingresa a esta etapa 1, se comprime y sale. Las 2 etapas entregan aire a la misma presión y reciben aire a la misma presión, ¿sí? El aumento de presión es el mismo en las 2 etapas, pero el caudal total que sale de este sistema es el caudal 1 más el caudal 2. Mientras que este sistema que ven sobre la derecha es un sistema de etapas en serie. Hay una única entrada de gas, ¿sí? En la etapa 1, aquí el gas se comprime, sale de la etapa 1 y así como está, se alimenta a la etapa 2, donde se comprime aún más y sale del compresor. Entonces, el aumento de presión es, se va sumando, ¿sí? O sea, el aumento de presión total es el aumento de presión de la etapa 1 por el aumento de presión de la etapa 2, ¿sí? Se incrementa en serie la presión, mientras que el caudal es el mismo en ambas etapas. El caudal total es el mismo que pasa por la etapa 1 y el mismo que pasa por la etapa 2. Bueno, aquí terminamos con las generalidades de compresores y los conceptos generales, ¿sí? De aumento de presión, de aumento de temperatura y de compresión en etapas múltiples que aplican tanto a compresores alternativos como compresores centrífugos. En la clase siguiente vamos a ver en detalle cómo son los compresores alternativos y los centrífugos con sus problemas operativos asociados.